La película de Superman para mí tenía muchas cosas que hacer. Tenía una presión enorme. Primero que nada, presentar a un nuevo Superman que esté a la altura de los anteriores. Número 2, demostrar que el Superman que inspira con su bondad y sonrisa no es aburrido como mucha gente cree y tiene mucho potencial que todavía no fue explotado en pantalla grande. 3, introducir bien al personaje a una nueva generación de jóvenes que no son viejos chotos como yo. 4, crear un nuevo universo plantando semillas, sentando las bases para que acá eventualmente esté la Liga de la Justicia. Y 5, tenía que ser una película que como mínimo zafe. Prepárense porque tengo muchas cosas para decir. Mi viaje y mi Superman ideal, mi opinión sobre la película, con lo que cumplió, lo que no cumplió, lo bueno, lo malo, todo. Hay un montón para decir. Y es solo sin spoilers este video. El de spoilers mañana. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan. Y Superman, definitivamente, es una de esas cosas. Y si les gusta este buzo, es de Godam Store. Les dejo el link de su página abajo. Si quieren pueden usar el código LEAN, que es un 15% de descuento. Así que aprovechenlo si les gusta. Ok, sepan que originalmente iba a ser un video. Pasaron 2 días, volví a ver la película. Empecé a guionar, se convirtió en 2 videos. Repasé escenas, repasé trailers, volví a ver series viejas, películas viejas. Se convirtió en 3 videos. Así que ahí estamos. Voy a dividir esto en 3 partes. No lo hago con nada. Vos fíjate cómo realmente me apasionó Superman. Porque cuando lo pensé, creo que es el primer video que hago de Superman. Va a ser un video largo porque la película me genera hablar mucho. Gracias por bancar y esperar a los que son habituales de mi canal, porque sí, la película la vi el miércoles y este video no es, está llegando una semana tarde casi. O sea, para esta altura nadie quería ver videos sin spoilers ya. Lo sé, yo soy alguien que necesita respirar, pensar y acomodar sus ideas. Y así todo me da gracia porque va a caer gente a decirme que estoy equivocado, si digo que me gusta, que no me gusta, si tengo una opinión tibia, así que qué mejor que ser honesto. Si total van a andar insultando y diciendo que alguien me paga. Así que comentame vos. ¿Viste la película? ¿Te llama la atención? ¿Qué te generó? Sin spoilear. Que el video de spoilers analizando cada una de las tramas y cosas de este universo presentado viene mañana. Si todo sale bien. Y después llegaría el de las conexiones y teorías del futuro. Ok, lo primero que quiero hablar, que yo sé que probablemente varias personas se lo quieran saltear, pero no me importa. Yo necesito contar esto para que se entienda la opinión y el análisis que voy a hacer de la película. Si les chupa un huevo el contexto de mi viaje con Superman, pueden saltearse esta parte. Abajo en la línea de tiempos está dividido. Pero todo esto que les voy a contar es para que se entienda de dónde sale el Superman que yo idealizo y cómo es. Porque este es uno de los casos especiales donde claramente cada uno idealiza a un Superman diferente. Y al contrario de otra época, yo no me voy a enojar porque hay gente que no ve al Superman como tiene que ser. Ya me quedó claro que hay gente que por ahí lo ve de otra manera porque justamente son casi 100 años de cómics, de historias animadas, de películas, que contaron las cosas de manera diferente. Y obviamente mi acercamiento al personaje de Superman y al universo DC no va a ser el mismo que tuyo. Y por esto también es que mi video va a quedar muy largo, porque necesito contar este contexto para que se entienda tanto mi opinión, sin spoilers, como el análisis profundo. Porque todo sale de cómo fue mi viaje con el personaje. Ok, empezando. Aunque Superman no es mi superhéroe favorito, sí tenía expectativas demasiado grandes con la película. De hecho, no sé si es la película que más esperaba este año. El tema es que yo necesitaba que sea perfecta, aún sabiendo que no lo iba a hacer y que no había chances de que lo sea. Eso significa que hablar de todo esto me va a apasionar mucho, tanto para bien como para mal. Probablemente como muchos de ustedes, yo crecí con historias de Superman. Tengo 41 años. Mi introducción con el personaje fue con el dibujito de las nuevas aventuras de Superman. Que voy a decir, ¿qué tiene esto de nuevo? Es de 1966. Que obviamente no me acuerdo las historias de este dibujo y no lo pienso ver porque envejeció para el orto. Pero sí me acuerdo muchas cosas, muchos conceptos. Peleaba contra robots, peleaba contra tornados, paraba trenes, paraba balas. Esa es la intro de Miren al cielo. Es un pájaro, es un avión, es Superman. Superman. Este era un Superman que cada vez que salía volando decía a luchar por la justicia, ¿me entendés? Después también vi los Super Amigos, que son como una especie de la Liga de la Justicia. Que este dibujo me quedó tan impregnado en mi cabeza que hoy en día me sigue pasando que cada vez que veo a una interpretación de la Liga de la Justicia me parece raro que no tenga los gemelos fantásticos o personajes que se convierten en cubetas de agua y águilas. Pero gracias a esto conozco el concepto de la Liga de la Justicia. Y el tercer dibujo animado de mi infancia es Superboy y Krypto.
Sí, conozco a Crypto hace 35 años más o menos. Que por culpa de este dibujo animado me cuesta reconocer cuánto tiempo tardé en darme cuenta que el personaje que en realidad es conocido como Superboy no es Clark Kent, como yo siempre pensé que era, porque acá era Superboy Clark Kent. Pero la cuestión es que acá Crypto es el perro de Superman. Y a mí me divertía mucho ver este dibujo animado porque era el perro de Superman. Irónicamente creo que el más pasable de estos 3 dibujos es el de los super amigos, pero más que nada por los memes. O sea, no los puedo recomendar. Pero para la época y para un Leandro que tenía 5, 6 años, una masa. Mi primer live action no fue el Superman de Christopher Reeve, fue el Superman de la serie Lois and Clark. Que no había tanta acción, pero sí había mucho de Superman con la gente, el Daily Planet, Lois y Clark, justamente la química de ellos dos era muy buena. Había chistes bobos, optimismo. Y aunque todavía era medio joven, qué sé yo, tenía 10, 12 años cuando vi esta serie, había muchas tramas que no captaba, pero me gustaba mucho esto. Por esta serie es que me siento muy cómodo cuando las historias de Superman y Lois transcurren como en el Daily Planet. Después, obviamente, en las películas de Christopher Reeve conocí a un Clark mucho más bobo, pero tierno. Imposible olvidarse escenas como la de que le devuelve el gatito que lo rescató y le dice: soy un amigo. En estas películas conocí todo el contexto de lo que es la Fortaleza de la Soledad, la familia de Krypton, quién era Zod. También hay que decir que técnicamente, aunque perdonó a otros villanos como Lex Luthor, este Superman técnicamente lo mató a Zod. Pero bueno, volviendo a saber de adulto pasan muchas cosas que decir, what the fuck. Como volver el tiempo atrás por Lois, borrarle la memoria a Lois con un beso. O sea, hay cosas raras acá. Pero lo que yo más recuerdo de todo esto es la personalidad del personaje. Un Superman que parecía tan amable y tierno que parecía que te abrazaba aún cuando estabas lejos. Un Superman que hacía chistes, que se divertía, que contagiaba eso a la gente. Y además tiene la mejor canción de la historia del personaje, ¿no? Las de Reeve. Después empecé con los cómics por esto: la muerte de Superman. Yo sé que no es un buen momento para arrancar a leer los cómics, pero me acuerdo estar en la escuela y que con mi grupo de amigos nerds, que claramente éramos pocos porque en los 90, pero no me acuerdo quién se había enterado, y me acuerdo que la vibra era: boludo, mataron a Superman en el cómic. Y digo, uy, bueno, vamos a leerlo. O sea, leí la historia de un Superman que murió, pero ni llegué a conocer, porque arranqué acá. O sea, tenía una idea internalizada de cómo era Superman por las series animadas, la live action y las de Christopher Reeve. Pero pensando en retrospectiva me parece gracioso. También jugué los juegos de Sega de la muerte de Superman, estaba buenísimo para la época. Entonces, ahí cerraría lo que sería mi infancia y adolescencia, si querés, de lo que es Leandro con Superman. Creo que ya cuando terminás de ser adolescente y empezás a la adultez es cuando ya empezás a cuestionar en vez de absorber. Irónicamente también es cuando empezás a entender muchas de las historias. Pero a más adulto te pones, más juzgás lo que no es como vos crees. ¿Se entiende por qué digo lo que digo, no? Obviamente con el correr de los años vi casi todo lo que salió del personaje. Smallville fue lo siguiente, pero ya acá era medio adultón, iba a la universidad. Que a mí la serie me parece que estuvo muy buena. Con un Clark joven que descubría sus poderes, se enamoraba de Lana antes que Lois. Conocíamos Smallville, se armaba una amistad que se convertía en una rivalidad con Lex Luthor. Un gran Lex Luthor. Pero es una serie que se estiró demasiado. Y me jodía que ya se había enfrentado a todo el mundo sin usar el traje. Y que introducían personajes para una Liga de la Justicia recontra medio pelo. Y ves cómo me empieza a salir el Leandro crítico a partir de estos productos. El de Reeve lo critiqué en realidad porque lo volví a ver de adulto y tenía algo para criticar, pero de chico yo ni me acordaba las quejas, ni lo tomaba como quejas. Después de adulto empecé a ver la serie animada de Superman, que estaba en el mismo universo que la de Batman, que obviamente la de Batman sí la había visto. Todavía atesoro mucho el Batimóvil de mi infancia. Pero la cuestión es que en esta serie animada, en la de Batman y la de Superman, empecé a ver que acá había algo que me gustaba mucho, que es la interacción de ellos dos, que esto era algo nuevo. Después también vi el dibujo animado de la Liga de la Justicia que continuaba esas dos series animadas, que acá era un dibujo de la Liga de la Justicia con un tono más serio, o sea que me lo puedo tomar en serio y hoy en día todavía lo puedo recomendar, donde conocí un montón de personajes y cosas nuevas del lore. Por ejemplo, relevante esta película, acá en esta serie conocí a Metamorfo y muchos otros más. Después con el correr de los años fui viendo varias películas animadas donde vi mucho más de lo que es la amistad de Batman y Superman, que dije, wow, no solo cómo son amigos, cómo tienen química, cómo se admiran mutuamente y se respetan, pero no quieren ni pueden ser como el otro. Después de 2006, casi 20 años de esto, salió la Superman de Brandon Routh, que yo me acuerdo que estaba emocionado con las primeras imágenes, fui al cine, la fui a ver. Brandon Routh no me pareció mal, pero ese Superman, tanto la película como el personaje, creo que es el que empezó con esto de que Superman es aburrido, porque la película es medio eso. Yo creo que Warner acá vio que este estilo de Superman no servía y por eso pasamos del Superman aburrido al Superman controversial, el de Henry Cavill. O el de Zack Snyder también. Que hoy en día puedo reconocer que este es un Superman distinto que nació en respuesta al otro Superman. Como para renovar al personaje y hacerlo más maduro. Más endiosado. Más centrado en la acción y en lo épico. Pero es la verdad que a mí me costó un par de revisionados aceptar
a esta película. Porque mientras la de Brandon Routh me había aburrido, esta me chocó. ¿Por qué? Porque no era el tono de la historia que yo tenía idealizado de Superman. No veía al Superman optimista, alegre, bondadoso y sonriente en él. No me gustaba la química con Lois. No me gustó verlo interactuar con la gente casi. Como que nada de Daily Planet, nada de Clark como periodista. Y después tuve mis problemas con el arco final, con que se destruye Metrópolis, muere un montón de gente. No vemos a Superman intentando salvar a nadie, no vemos cómo se pone mal por las personas que murieron, no intentó reconstruir. Yo sé que le estoy exigiendo de más, pero es lo que me pasa a mí, por una cuestión de acumulación, y en especial que la película termine con Superman matando a Zod. A mí me costó mucho tiempo aceptar esta película. Y yo no digo que este Superman sea una mala persona, si de hecho hasta se puso mal de haber tenido que matar a Zod, porque no quería. Pero me costaba ver al Superman que yo tengo en mi cabeza. Pero hoy en día reconozco que este es el Superman de muchos. No es el mío, pero si es el tuyo, bien por vos. Tampoco siento que haya sido un buen comienzo de universo, que era lo que tenía que ser. Y me costó aceptarla por toda la mochila de Superman que yo tenía atrás. Acá hago un pequeño paréntesis. También jugué casi todos los juegos de DC, incluso el DC Universe, que era un MMORPG online, cuya cinemática es increíble para la época, recomiendo que la vean. Que acá ya se empezaban a ver dos cosas. Primero, un Superman malo y un Lex Luthor bueno, que quiere salvar a la Tierra. Entre comillas todo, ¿no? A lo que voy es que esto tiene 14 años y había un patrón en esta época. El caso más conocido de un Superman malo es el del juego Injustice, donde Superman mata al Joker porque mató a Lois y pasa a ser malo completamente. Y me da bronca porque esas son las últimas cosas que vimos de Superman en videojuegos. Porque mirá el Fortnite cómo demuestra que hay tanto potencial en un juego de Superman y no hay ninguno. Hubo 2 que tuvieron que cancelar los últimos 10 años. A mí me da bronca. Hay tanto acá que podrían hacer. Mirá qué lindo se ve. Y es el Fortnite. Yo sé que es un juego de disparos, pero ves estas cosas y se ven buenísimas, boludo. Lo que sí tuvimos son muy buenos juegos de Batman. Porque si me preguntas a mí qué Batman tengo idealizado en mi cabeza, es el Batman de Arkham. Pero bueno, cerrando el paréntesis de los videojuegos. El tema es que para mí, al ser este Superman tan distinto a los anteriores, y también venir de que Superman es aburrido y de que Superman era más atractivo siendo malo en todos estos últimos 15-20 años, como que la gente empezó a pensar del Superman de otra manera. Ahora, hace un par de años salió Superman y Lois, que hice un video, sin spoilers por si lo quieren ver. Este para mí fue un tono casi perfecto y un Superman muy parecido al que yo idealizo. Aunque la serie tiene problemas de ritmo, no todos los actores son buenos y los efectos especiales por ahí son medio flojos en algunas partes, no todas, porque hay momentos que están muy buenos. Y además es un Superman más viejo que tiene que balancearse el Superman con ser esposo y padre, y es como que no transcurre en Metrópolis sino en Smallville. O sea, el tono y el personaje estaba muy bien, pero había otras cosas que yo decía, bueno, es como que este es un Superman ya vivido. Y además este es un Superman que no convivía con otros superhéroes, si querés. Pero la historia, para lo que quería contar, me parece que estuvo muy bien y no te puedo explicar lo que me hizo llorar ese final. Yo no voy a decir que toda la serie vale la pena, pero por lo menos vean el primer capítulo y el último. Como habrán visto, yo no soy en general alguien que haya leído muchos cómics de Superman. Yo soy más del paquete audiovisual. El tema es que ninguno de todos los live action que salieron, tanto series como películas, habían puesto a Superman, por lo menos que los que yo vi, habían puesto a Superman en un universo donde coexiste con otros superhéroes y que yo diga, sí, este es el universo que quiero ver. No te pido que sea como el tono de los superamigos con los gemelos fantásticos, pero un tono más como la serie animada y o las películas animadas. Yo sé que por ahí me salten con Leandro, está el universo del Arrowverso. Ya sé que existe, pero yo abandoné a mitad de la temporada 3 de Flash y en la tercera de Arrow. Igual estoy al tanto de los crossovers y de vez en cuando veía los crossovers, pero siempre es como que faltan 2 pesos para la Liga de la Justicia que quiero ver. Una serie que estuvo cerca de mostrarme un universo donde tiene todos los personajes de DC y vos te creés que puede tener a los personajes que quiero ver en la Liga de la Justicia o los villanos que quiero ver, era la serie de los Titanes, que presentó un universo interesante, ya avanzado, con todo ya activo. El tema es que no se sostenía como serie, la verdad. De vuelta, para mí tenía sus fallas. Tengo videos sobre esta serie también si lo quieren ver. Cuestión que hace años vengo escuchando y leyendo mucha gente diciendo que Superman es un héroe aburrido y a mí me duele. Por otro lado, hay gente que prefiere a otro tipo de Superman y eso no es que me duele, es que aprendí a aceptarlo. Aunque los que prefieren el Superman malo de Justice sí me duelen. De hecho, en los últimos 20 años se hicieron famosas muchas historias donde hay Supermans distintos
o deconstruidos. Goku, Omniman, Homelander, incluso Brightburn, que también James Gunn tuvo que ver, tengo un video en el canal, que es una película de terror interesante. Pero obviamente todos estos proyectos aportan algo nuevo a lo que sería el lore o el background de Superman, pero no son Superman. O por lo menos no el Superman que yo idealizo. Por eso reitero con esta frase, idealizar. Y me duele porque a mí me encantaría que la gente vea lo mismo que yo veo en Superman. Entonces, ¿cómo sería el Superman que yo idealizo? Siguiendo con toda la historia que les conté de mi viaje con él. Sería un Superman, mirá, te lo muestro porque así es más o menos. Entre todas las figuras de DC, esta es la que dije, así es más o menos el mío. Por lo que vi, esta figura no representa exactamente ningún Superman, porque se lo vende como el clásico. Y no estoy haciendo promoción, no es que me están pagando ni nada, pero es como lo vi y dije, un Superman que lidera con autoridad, inspirando al resto a sacar lo mejor de sí mismo. Un amigo que ayuda a la gente hasta cuando no está en peligro. Un Superman que interactúa con esa gente que salva, incluso la que no salva, que no necesariamente sale de cada situación a las piñas, porque justamente es alguien que teniendo los poderes que tiene, elige no usarlos, a menos que sea para ayudar. No pelea porque disfruta hacerlo, y si los usa, los contiene dependiendo el enemigo que tiene enfrente. Y mi Superman ideal hace lo imposible para no matar ni siquiera a su enemigo, porque confía en la gente y cree que incluso hasta el más malo puede llegar a cambiar. Y todo esto lo hace abrazándote solo con su sonrisa. Por eso necesitaba que mi figura tenga una sonrisa. Y tal vez porque también me identifica que haga algún que otro comentario bobo, o raro, o cursi. Que a mí me encanta. O sea, sí, mis expectativas por la película de Superman de este año estaban en el techo. Porque yo quiero al Superman que idealizo en un universo de películas y series live action que se sienta como el dibujo de Super Amigos que yo veía de chico, pero un poco más adulto. Y sí, los gemelos fantásticos no hacen falta. O sea, más como el de la Liga de la Justicia de los años 2000, pero con un tono más optimista. Por lo menos con Superman, porque obviamente quiero que Batman tenga otro tono. Y necesito por fin de una vez ver la relación de Batman y Superman. Que la última vez que estuvimos cerca, uno casi mata al otro. Después el otro se murió y cuando revivió, terminó y quedó en la nada. Como, ¡no! Tan cerca. Por otro lado, para hacer todo esto tiene que venir alguien que tenga una visión a futuro y que controle todo y que sepa de los personajes que está manejando. Por eso tengo que hablar qué me pasa con James Gunn, porque también es relevante para todo el video. Porque admito que no es tarea nada fácil crear un universo que admita a la Liga de la Justicia sin sentirse como algo muy alejado de los cómics, ponele. DC tuvo geniales películas, pero ninguna que se sienta realmente como un universo de metahumanos. Y eso también es culpa de Warner, que no supo administrarlo bien, porque desde que tengo uso de razón, Warner se manda cagadas no solo con DC, sino con un montón de otras franquicias. Cuando se anunció que James Gunn iba a estar a cargo, me parece que fue una buena idea. No porque me parezca el mejor director jamás creado, sino porque es alguien que es medio como los geeks, que soy yo. Las películas de superhéroes que hizo, tanto de Marvel como de DC, me gustaron todas. Lo pueden ver en todos los videos que hice sobre las Guardianes, Peacemaker y Suicide Squad. Me parece alguien muy capaz de por lo menos controlar todo este universo. Que encima es alguien que sabe darle luz a personajes no conocidos. La gran duda era si él era capaz de escribir y dirigir una película de Superman, que por el contrario de lo que es su mayor virtud, que es relucir personajes que nadie conoce, Superman es todo lo contrario. Y encima es un personaje que tiene un tono muy distinto al que él suele manejar. Y él mismo dijo todo esto. Pero también entiendo que al ser él el jefe creativo de DC, tenía que ser él el que haga la primera película, escribiéndola y dirigiéndola, para que quede claro cuál es su visión de este futuro. Y tenía que demostrar que Superman, el superhéroe por autonomacia, que capaz no sea el primer superhéroe que existe, pero sí es el más conocido, de la historia. No digo de los últimos 10 años, de la historia de los superhéroes. Tenía que demostrar que no solo no es aburrido, sino que tiene mucho para mostrar y decir. En especial en la época actual en que vivimos, en la que un personaje como él es necesario para que vuelva a estar, por lo menos en la mente de la gente. Ahora sí, vamos a hablar de mi opinión de esta película después de tanto charlar. Gracias por acompañarme. Obviamente esta parte va a ser sin spoilers. La película me gustó. Te diría que bastante. Hay mucho para amar acá. Hay mucho que disfruté. Pero no la pude amar como me hubiera gustado amarla. Porque hay decisiones que me nublan, que todavía tengo que terminar de procesar, que les tengo que dar más tiempo. Además siento que la película tiene algún que otro error que después hablaré. Pero el balance es positivo. Yo me fui de la película sintiendo algo bueno. No me parece que sea la mejor película de Superman, tampoco me parece que sea la peor. ¿Te parece una opinión tibia? Bueno, pero es lo que siento. Al margen de mis problemas con la película, que los hay, sí creo que en gran parte cumplió con casi todo lo que tenía que hacer. Tengo cosas que aceptar de Superman y de este nuevo universo, pero es un Superman que encaja perfecto en el universo que creó. Eso sí, yo creo que es mejor como película introductoria de un universo de ese que como película de Superman. Tomó un camino distinto al que tomó Iron Man, por ejemplo. ¿Eso no lo hace mala película de Superman?
Solo digo que tenía que balancear muchísimas cosas. Y la que quedó mejor parada es la introducción del nuevo mundo y las semillas para el futuro. Y es una buena decisión porque de esta película depende de DC. Yo entiendo que haya muchas personas que sean fanáticas de Henry Cavill o de que este Superman y este tono o James Gunn no les guste. Pero si a esta película no le va bien, sufre DC. Y no lo digo para conformarse con cualquier mierda, porque realmente siento que la película está bien, como que aprueba bien. No es perfecta ni excelente. Y cumple con dejarme a mí ganas de ver cómo carajo sigue todo esto. Ya necesito ver más de este universo. Me queda ganas de comprar cómics para leer lo que me falta, porque hay un montón de cómics que no leí. Las 2 horas que dura la película no las sentí, se pasaron volando. También que tiene un ritmo muy TikTok, tipo que va saltando entre escenas. Y por eso no se siente. Si hubiera tenido 1 hora más, yo hubiera estado joya. Pero el punto es quedarte con ganas. E incluso la película es muy revirable, ¿eh? Yo creo que la gran mayoría la va a disfrutar mucho más viéndola una segunda vez. Y si yo estoy con ganas de leer cómics, de volver a ver series y de ver más de este universo, ¿significa que la película, con sus errores o no, funcionó? Espero que ahora entienda por qué hice todo el preludio que hice sobre mi viaje con Superman, con mis expectativas, porque es relevante para lo que le perdono a la primera película del universo. Porque para mí sentó muy buenas bases para el futuro. Y a pesar de que hubo cosas que no me cerraron, la segunda vez que la vi, las pude empezar a perdonar porque entendí mejor el mensaje y lo disfruto más. Ya que estamos y se quedaron con ganas de más, les recomiendo ver la serie de Creature Commandos en HBO Max, que técnicamente es la primera historia de este nuevo universo. Vino unos meses antes que Superman, pero bueno, no esperen ver a Superman acá. Y no creo que esta sea una serie para ver con toda la familia. Es un poco más de tono adulto. Como Peacemaker, que técnicamente también es medio canon. Pero bueno, volviendo con la película, la historia está bien. Le faltó para mí pulirle un par de cositas a la narrativa, pero al menos buscó y logró presentar a Superman de una manera que se sienta algo distinta a las anteriores versiones live action, sin cambiar tan radicalmente al personaje, porque hay cambios. En muchas cosas se siente que es para los que conocemos y amamos al personaje hace rato, pero por otro lado toma decisiones que seguramente hagan ruido en mucha de esa gente. Yo soy uno de ellos, por ejemplo. También la película está pensada para hacer algo que, por ejemplo, y esto no lo critico, fue una búsqueda a propósito, la saga de Zack Snyder no estaba pensada para ir a verla con toda la familia. Esta película sí, y me parece bien, porque el chiste también es alimentar una nueva generación, convertir nuevos pibes o pibas al universo de DC, para que esto tenga futuro, ¿no? O sea, yo ya tengo que reconocer que esto sigue siendo también un negocio. A mí me gustó, yo quiero que le vaya bien y quiero seguir viendo más de esto, pero para eso también tiene que haber más gente que le guste. Y no es que los quiero convertir, pero es una realidad. Eso sí, con esto de que la película esta es para toda la familia, quiero decir 3 cosas. La primera, hay muertes. La segunda, hay alguna que otra escena que no es que hay sexo, pero hay referencias que yo creo que a la mayoría de los chicos menores de edad se les va a pasar, pero bueno, está. Y la tercera es que no sé cómo los chicos, o incluso algunos adultos, que no saben nada de Superman o de DC, vayan a captar todo. Porque la película arranca directo a los bifes, ¿eh? O sea, más allá de los chistes y los memes, arranca así, con Superman derrotado. Es el punto, es la búsqueda, es el camino del héroe desde su primer derrota, después de 3 años de ser Superman. Y la película arranca con un texto rellenándote qué pasa hace 300 años y lo que pasó con el Superman desde que llegó a la Tierra. El tema es que lo presenta con textos que no me gustaron. Y esto es algo mío, porque vi mucha gente a la que sí le gustó. Pero yo cuando leía esos textos decía, che, pero me estás contando cosas que yo preferiría ver. Tipo, me sentí como en episodio 9, cuando arranca la película, que ves también las letras, vienen a los Star Wars, pero esas letras revelan cosas que vos decís, no, pará, esto lo quería ver. Por ejemplo, Palpatine volvió y nadie sabe cómo. Bueno, algo así sentí acá. Empezó la película y yo sentí como que llegué 20 minutos tarde a la película. Obviamente, cuando terminás de ver la película, yo creo que entendés todo, no te queda en el aire nada. Pero la primera sensación es como perrito, ¿viste? Levantás las orejas y decís, ¿what? ¿Qué? Pero también, James Gunn, yo entiendo que no quieras mostrar lo mismo de siempre, pero no hacía falta saltearte tanto igual. Por cierto, por ahí me escuchen hablando más tiempo de lo que no me gustó que de lo que sí me gustó. Pero recuerdo y reitero que en el balance la película tiene mucho más positivo que negativo para mí. Pero esto me va a pasar mucho en el video. Por un lado me van a ver reconociendo que hay muy buenas decisiones que terminan en cosas interesantes, como por ejemplo, hacer que la película sea para toda la familia y que se guarden ciertas cosas para ver más adelante. Pero por otro lado me van a ver diciendo, che, esto podría haber estado mejor preparado. Y capaz lo diga indignado porque me apasiona. Porque cuando algo arranco diciendo, ¡wow! ¡Qué buena idea! Y después veo que lo arruinan por un detalle, o hay un detalle que hace ruido, yo es como que ¡no! Es como tan cerca de la perfección. Y eso es lo que me pasa con la película en general. Si me ven hablando apasionadamente de lo que no me gustó, es porque yo estoy sintiendo, estuvo tan cerca de ser perfecta. Y además, por cada cosa que me quejo, voy a tratar de fundamentarla por qué y de dar una solución para que
por lo menos aporte algo. Ya sé que por ahí suena arrogante, como quién soy yo para decirle a James Gunn lo que tiene que hacer, pero a mí no me gusta quejarme sin fundamento. Por eso tardo en los videos y por eso son largos mis videos. Y obviamente si te gustan no te olvides de darles like. Yo entiendo que James Gunn ya dijo en la entrevista que está podrido de ver los orígenes de Superman, de Batman y de Spider-Man. O sea, él llegando de Krypton, Batman perdiendo a los padres y Superman siendo picado por una araña. Y también entiendo la búsqueda de esta película de primero ponerte el texto y después ir contándote todo lo demás. Pero hace un par de años vi Superman and Lois. Y Superman and Lois con 3 minutos me lo resolvió excelente. Esto de contarme qué pasó con Superman. Y capaz ver una victoria del personaje antes de su primera derrota, pero verla así, en fotos, con una voz en off, a mí me hubiera gustado más que un texto. Otra solución es arrancar con Superman llegando a Boravia, en vez de que el texto me lo diga que ya pasó. Y yo sé que el recurso de la voz en off con imágenes por ahí también es un recurso medio pedorro, pero es mejor que una imagen de la fortaleza de la soledad con texto. Por favor, y el juego, hay un juego de palabras con el 3, hace 300 años, 30 años, 3 años, 3 meses, 3 horas. Yo digo, 3 horas tendría que haber durado la película, dame más. Pero ¿qué carajo tenés con el 3? Y yo me pongo en el lugar de un nene, que yo entiendo, yo cuando era chico, y los dibujos animados que te mostré antes, no es que veía desde el primer capítulo porque no existía ver desde el primer capítulo. Y después vas captando a medida que mirás. Pero acá estamos en una película, en el 2025. ¿Qué te costaba introducirle como corresponde el personaje de Superman a la gran cantidad de gente que lo conoce y no es como ellos creen? O la cantidad de nueva generación de chicos que no saben cómo es. Que conozcan al superhéroe que hizo que muchos otros se inspiren. Porque hoy en día me la juego que hay mucha más gente del mundo que conoce a Goku que a Superman, ¿eh? Por eso, me encanta que la película haya buscado una búsqueda más para toda la familia. Podría haber hecho un mejor trabajo. De un par de minutos introducirme mejor al personaje. Al margen de eso, la película también peca un poco de explicar. Yo sé que suena contradictorio lo que digo, pero es... O sea, en vez de mostrarte las cosas, hay mucha exposición de los personajes contándote qué sienten o qué pasó. Por ejemplo, hay esta escena del Lex Luthor contando qué es lo que le pasa con Superman. Y está hablando con la ingeniera que también le dice qué es lo que le pasa con Superman. Que yo siento que está como medio forzada. Y hay un par de escenas de eso que son necesarias para que nos presenten al universo y qué le pasa a cada personaje. Pero se sienten. James Gunn tenía dudas de dirigir y guionar esta película, como les conté antes. Y ahora que la veo, un poco se siente. ¿Por qué? Porque hay mucho toque James Gunn en esta película. Tanto en lo bueno como en lo malo. Y como en lo que capaz no hacía falta. Por suerte es mucho más lo bueno para mí. Por ejemplo, hace que se reluzcan personajes que nadie conoce. Como Metamorfo, Terrific, Guy Gardner, que es uno de los Linterna Verde, pero no es el más conocido de los Linterna Verde. Y Hawkgirl, que también es conocida, en especial en los dibujos animados y los cómics, como Guy Gardner, pero no es tan conocida por la gente en general. Y cuando vi este grupo yo dije, esto es muy James Gunn, porque medio que los convierte en favoritos de la película. Nathan Fillion como Guy Gardner, a mí me encantó. No sé por qué había mucha gente que dudaba de Nathan Fillion. Yo creo que en Firefly y en Castle dejó claro que era perfecto para este papel. Y yo estoy feliz con él. Pero la estrella que más brilla acá es Terrific, que de los tres es el menos conocido. Y el personaje la rompió toda. Tengo mis alertas prendidas porque es como en muchas cosas es muy Batman, pero la actitud y la forma del personaje son muy distintas, así que lo puedo perdonar. La que sale medio perjudicada es Hawkgirl, Isabella Merced, que me encanta la actriz, pero siento que acá estuvo rara. Necesito más tiempo con el personaje. Otra cosa muy de James Gunn es Crypto. Sabe cómo tocarnos con animalitos y Crypto la rompe en la película cada vez que aparece. Se nota que está capturado el perro de James Gunn, porque es increíble lo bien que se ve. Y eso que está hecho en CGI supuestamente. Le pusieron el mockup al perrito o no sé cómo lo estudiaron, pero se ve re bien. Y se siente realmente como un perro travieso. A punto que cuando lo ves decís, pará, un perro así de travieso con los poderes de Crypto, peligroso. Pero la película lo maneja bien igual. Pero también hace buenos chistes con eso. Pero lo interesante es que tanto los personajes de la Justice Gang como Crypto no solamente están en la película para rellenar. Tienen un punto en la narrativa de lo que la historia quieren contar, porque todo sigue girando en torno a Superman, y eso lo mantuvo. Hablemos de él. ¿Qué me pasa con este Superman interpretado por David Corenswet? Perfecto. Para este tipo de Superman, genial. Mejor de lo que esperaba. Verlo en la película es mejor que verlo visto en los trailers. Hace, creo, casi todo lo que quería que haga el personaje. Me faltó ponerle que haga cosas como cambiarse la ropa o mostrar la remera si querés, pero son detalles boludos. Pero lo que más quería que haga era demostrar lo inspirador que puede ser el personaje cuando es manejado
como yo quería que se maneje. Y me deja una hermosa sensación al terminarla, todo gracias al personaje. Y todos estos días estuve viendo en redes muchas personas diciendo, no sabía que Superman me iba a gustar. Y eso para mí es una victoria. A mí hubo muchas cosas respecto al personaje que me hicieron llorar. Está bien, yo soy una persona muy sensible, pero lloré con todo tipo de lágrima gracias al personaje. Muchas partes porque, ay, que no puedo creer que esté viendo esto. En otras partes como, ay, qué momento tierno. En otra parte lloraba de la emoción, pero de la alegría. Este personaje me puede, y bueno, quería cosas que pasen acá y pasaron. No será el 100% del Superman que idealizo, pero mierda que está arriba del 90%, 95%. Tampoco creo que la película haya manejado perfectamente al personaje. Por eso lo hablaremos en spoilers. Ahora, además de Superman, otra cosa que para mí destaca de la película es ellos dos, Clark y Lois. Estuve comparando este fin de semana con otras parejas de live action, y en lo que es la primera aparición juntos, creo que ellos tienen la mejor química de todos. Yo los estoy viendo a ellos, se siente real, hay realmente química acá. Te das cuenta por qué James Gunn lo primero que hizo fue entrevistar y comparar la química entre varios de los que estaban en el casting, y acá hay, no te digo magia, pero wow. Yo siento que sobro cuando los veo, y es algo que definitivamente se transmite en las entrevistas que hicieron, porque todas son hermosas. Yo siento que James Gunn nos está manipulando, pero lo está haciendo muy bien. Porque no solo él parece Superman cuando hace las entrevistas, que debe estar re bien entrenado, pero capaz él es así, sino que ellos dos tienen alta química, y ves que hace cosas que Superman re haría. Para mí. Y obviamente que todo esto para mí va a sumar. Es como que por lo menos me quedo con ganas de la película, pero veo más afuera. Ahora, esta Lois de Rachel Brosnahan para mí está genial también, ¿eh? Yo estoy fascinado con esta actriz desde House of Cards, o sea, hace rato ya. Y en spoilers tengo que hablar de lo bien que se manejó el lado periodista de Lois. Capaz no tanto toda la parte de periodismo de la película, pero sí la parte de ella, desde su visión, me parece re interesante. Y todo esto, el Daily Planet, la estética, las vestimentas de las personas, las actitudes, la mezcla de tecnología avanzada con atrasada, me parece que es una decisión muy acertada, que lo distingue de otras adaptaciones. Eso sí, ya que hablo de la promoción, los trailers mostraron demasiado. No hacía falta tanto. Siguiendo con los personajes, Lex Luthor está muy bien también. Creo que no caben dudas de que es la mejor actuación de la película, si querés. De hecho, arrancó pero demasiado arriba. Después se me cae un poquito, pero una cuestión de Leandro Lore, porque también me cambian algo del personaje que me hace tener que aceptarlo. Pero queda tan bien en la película que lo termino aceptando. Nicholas Hoult, el actor, definitivamente dejó todo acá. Y también traspasa la pantalla, porque es interesante saber que él también hizo el casting para Superman y no quedó. Entonces es como Lex Luthor envidiando a Superman también en la vida real. Capaz por eso le creí tanto la actuación de que lo envidia. También quiero hablar del tema del humor, que como es James Gunn el director y es una película de superhéroes, es un tema muy hablado. Yo creo que no hubo tanto humor como el que pensé que iba a haber. Yo dije antes, yo quiero que haya algún tipo de humor en una película de Superman, porque para mí Superman es medio cursi. Es inteligente, pero hace chistes bobos, que son cosas distintas. O sea, trata de hacer algún comentario para romper el hielo o para alegrar a alguien. Y yo creo que muchas de las cosas que dicen están muy bien. Y el humor en general está bien, salvo por dos escenas que para mí, en una no es que está mal el chiste, sino que es el momento. Y en la otra está mal el chiste y el momento. Las dos cosas. Pero bueno. Hablando de escenas, hay dos escenas post créditos que es como, ¿cómo decirlo? No es que son malas per se, es que no funcionan como escena post crédito. Yo sé, James Gunn, que a vos no te gusta hacer como Marvel, de que las escenas post crédito las usa para mostrar qué es lo que se viene en un futuro, pero no me tomes el pelo. O sea, las semillas para el futuro en la película las dejaste. Y también existe escena postcréditos. Pero cuando uno termina de ver la película y se queda hasta el final para ver la escena postcréditos, cuando ve la escena postcréditos que dejaste al final, yo me quedo pensando, bueno, sí, por ahí fue gracioso y es interesante para el personaje, pero no hacía falta meterla al final. Yo creo que visualmente por ahí le faltó una capa más de pulido a ciertas escenas, no voy a decir que no, pero lo perdono por algo que voy a explicar en spoilers, porque temáticamente me funciona, y además lo perdono por Crypto, porque Crypto está de 10. Y hay escenas como por ejemplo la de un bebé que no será tan feo como el bebé que vimos en Flash, pero está cerca, está cerca. Pero yo amo la decisión visual de los colores y de la luz en esta película, que no se vea apagada, que no se sienta moderna. Te digo que el traje de Superman y los de la Justice Gang como que los acepté en la película, pero no me terminan de convencer del todo tampoco. Pero todo lo demás visual, hermoso. Respecto a las escenas de acción, Superman está muy bien.
Y eso que yo, como dije, no necesito que se caga a piñas todo el tiempo. Pero es gracioso que creo que la mejor escena de acción para mí no es de Superman, justamente. Y eso es otra cosa de James Gunn que vos decís, dale, boludo. Si voy a ver la película de Superman, yo quiero que la escena de acción que más recuerdes sea de Superman. Sin embargo, hay otro que destaca y no le quiero spoilear. Ahora, los planos de Superman derrochando aura a mí me encantaron, ¿eh? Incluso los planos cuando está volando me convencieron muchísimo más en la película que en los trailers. Respecto a la música, por suerte, tiene canciones conocidas como la de John Williams que se sienten y creo que son las que más vas a recordar. Pero también, como es digno de James Gunn, le dio importancia narrativa a un par de canciones, o sea que importan en la historia. Y aunque al principio me pareció raro, porque no sé si esa canción encaja con Superman, después lo termino comprando porque dije, ¿sabes qué? Es la historia que me quería contar y encaja muy bien. Pero definitivamente no usó tan bien la música como en otras películas, para mí. Entonces, como siempre, me gusta hacer un pequeño ranking para que se entienda bien dónde catalogo las películas. Yo creo que entre las películas de James Gunn, por ejemplo, Guardianes 1 y Guardianes 3, son mejores que Superman. La película de Suicide Squad de James Gunn, yo creo que es más redonda que Superman también, pero definitivamente voy a recordar con mucho cariño y voy a recordar más tiempo a esta película de Superman que a Suicide Squad, sin lugar a dudas. Los saltos son muy altos y es un personaje que me importa mucho. Y habría que ver en 10 años si me acuerdo más de Superman que Guardianes también, ojo. Lo que podemos decir es que es la mejor película del nuevo universo de James Gunn. O la peor, depende de cómo lo quieras ver, porque están todas esas posturas. Eso sí, me gustaría que si llega a ver otra película de Superman en solitario, ahora sí, no la necesito que la escriba o dirija James Gunn, que él es muy bueno para otro tipo de películas y también para estar a cargo de todo el universo DC. Me gustaría que encuentre otro escritor y director. Yo no sé cómo exteriorizar o qué ejemplo dar de qué director me gustaría más que James Gunn, porque James Gunn es muy buen director y escritor de películas de superhéroes, pero sí siento que su estilo de narrativa por ahí no encaja tanto con este Superman. Así que por eso digo, capaz que otro escritor y director. Por ahora no creo que vaya a haber una Superman 2. Sí creo que Superman va a empezar a aparecer en muchos de los proyectos y ojalá así sea. Pero si en el futuro llega a haber una segunda película de Superman, me gustaría que sea más pulida. Y capaz que antes que un Superman 2, preferiría ver un Superman y Batman, no versus. Y sin lugar a dudas, con decisiones que todavía me cuestan aceptar y todo, esta película es el camino correcto. No solo para demostrar que el Superman que yo idealizo vale la pena, o sea, porque es muy parecido, sino también es el camino correcto para iniciar el universo de DC con más personajes, más historias y eventualmente una Liga de la Justicia repleta de personajes, como suele ser la Liga de la Justicia. Y esto es todo lo que quiero hablar sin spoilers, que ya fue un montón. Todavía no hablé con spoilers. Probablemente lo divida el video, me parece, porque esto es demasiado ya. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado o servido. Si así fue, no se olviden de darle me gusta, que en serio sirve un montón. Si son nuevos, acá les va a estar apareciendo el botón para suscribirse. Así se enteran cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo por acá, de otras series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean.